Juan Rulfo es, sin duda, una de las figuras más enigmáticas y potentes de la literatura universal. Con apenas 2 obras publicadas, el libro de cuentos El llano en llamas, 1953, y la novela Pedro Páramo, 1955, logró realizar una radiografía profunda y desoladora de la sociedad mexicana, especialmente de la realidad rural tras la Revolución y la Guerra Cristera. A diferencia de otros autores de su tiempo, Rulfo no se limitó a retratar el paisaje de su natal Jalisco como un decorado regionalista. Él elevó las pequeñas anécdotas de los pueblos apartados a una categoría universal, explorando la profundidad del alma humana ante la miseria, el abandono y la muerte. Su obra es el punto de partida que permitió a la narrativa latinoamericana desprenderse de los modelos realistas del siglo XIX para entrar de lleno en la modernidad. Las raíces de la desolación, biografía y contexto. Para entender la oscuridad y el silencio en la obra rulfiana, es imperativo mirar su propia vida, donde biografía e historia se entrelazan íntimamente. Rulfo nació en 1917 en Sayula, Jalisco, en una zona marcada por una conquista española particularmente ruda que exterminó a la población indígena original. Su infancia estuvo rodeada de una violencia atávica e ilógica. Vivió la desintegración de su familia en un entorno devastado. Su padre y sus tíos fueron asesinados, y su madre y abuela fallecieron poco después. Entre 1927 y 1932, mientras la guerra cristera asolaba Jalisco, el joven Rulfo veía envejecer su infancia en un orfanato de Guadalajara, un lugar que él asociaba con la desolación y el desamparo. Esta atmósfera de terquedad y resentimiento acumulado durante siglos es el aire que respiran sus personajes. La violencia en Rulfo no es solo un conflicto político, sino un destino ineludible donde el hombre aparece desprovisto de significación. El fracaso de la revolución. Nos han dado la tierra. Uno de los pilares de su narrativa es la crítica al fracaso de la Revolución Mexicana y la fallida reforma agraria. El lema Tierra y Libertad se convirtió, para el campesino de las zonas apartadas, en una burla cruel. En su cuento Nos han dado la tierra, Rulfo narra la historia de 4 antiguos revolucionarios a los que el gobierno premia con terrenos estériles. El relato destila una ironía lacerante cuando el delegado del gobierno les advierte que no se asusten por tener tanto terreno para ellos solos, omitiendo que es un llano donde no hay agua ni para un buche. La respuesta del funcionario ante las quejas es el epítome del sarcasmo burocrático. Les dice que ataquen al latifundio, no al gobierno que les da la tierra. Los campesinos quedan así frente a una costra de tepetate inútil, constatando que su lucha fue en vano y que su esperanza es, en realidad, una condena al abandono. La técnica de Rulfo aquí, mediante la repetición y la ralentización del tiempo, intensifica la sensación de soledad y frustración del lector. La pobreza como destino. Es que somos muy pobres. Rulfo también exploró cómo la pobreza extrema conduce inexorablemente a la ruina moral. En el relato Es que somos muy pobres, la pérdida de la vaca serpentina, tras la crecida de un río, simboliza mucho más que una desgracia económica. Representa la pérdida del futuro de la niña Tacha. En la sociedad rulfiana, economía y ética están unidas. Sin la vaca que servía de dote, el destino de Tacha parece ser la prostitución, el mismo camino que ya siguieron sus hermanas mayores. El río desbordado adquiere un valor simbólico. Representa una sexualidad destructiva y una violencia que se ejerce contra los más vulnerables. A través de la mirada de un niño narrador, que relata los hechos con una mezcla de inocencia y frialdad, Rulfo nos hace sentir el impacto emocional de una tragedia que la familia soporta a duras penas. Pedro Páramo, El pueblo de los muertos y los murmullos. En 1955, Rulfo publica su obra maestra, Pedro Páramo, una novela que rompe con todas las estructuras tradicionales. El argumento parece ser sencillo. Juan Preciado viaja a Comala buscando a su padre, el cacique Pedro Páramo, para cumplir una promesa hecha a su madre en el lecho de su muerte. Sin embargo,
Al llegar encuentra un pueblo deshabitado y lleno de seres fantasmales. El elemento más innovador es su estructura fragmentada en 70 secciones que no siguen un orden cronológico, obligando al lector a completar un puzzle de información. La novela se divide en dos grandes niveles. 1. Los diálogos entre Juan Preciado y Dorotea, que ocurren cuando el protagonista ya ha muerto bajo los efectos del terror. Y 2. Los recuerdos y voces de los muertos que reconstruyen la historia de Comala y la vida de Pedro Páramo, el caudillo poderoso y violento que encarna la crueldad y la ambición. En Comala, las fronteras entre la vida y la muerte son líquidas. El silencio y la incomunicación de los vivos son idénticos a los de la ultratumba. Pedro Páramo muere, en esencia, de soledad y melancolía por el amor nunca correspondido de Susana San Juan, demostrando que ni siquiera todo el poder y la violencia del mundo pueden comprar lo que es verdaderamente humano. El estilo, condensación y poesía popular. La genialidad de Rulfo radica en su lenguaje. Él logró recrear el habla popular del campesino mexicano, pero la dotó de una dimensión poética y trascendente. Su escritura busca la máxima condensación del sentido con la máxima sencillez de la forma. Rulfo no utiliza el lenguaje para describir, sino para crear una atmósfera de ambigüedad existencial. Sus textos están llenos de murmullos, susurros y ecos que refuerzan la idea de un tiempo detenido, un llano en llamas, donde los hombres solo pueden esperar a que la muerte o el olvido les otorguen la paz que la sociedad les negó. Conclusión: un legado universal. Juan Rulfo transformó el dolor de una nación en una reflexión sobre la búsqueda de la identidad y las raíces. Su visión de México, como un espacio de frustración y esperanza inútil, resonó en todo el mundo, convirtiéndolo en un precursor fundamental del boom latinoamericano. Su obra nos recuerda que, a pesar de las luces de la revolución y los grandes movimientos históricos, el hombre a menudo queda reducido a su soledad esencial, buscando en los murmullos de sus antepasados alguna explicación al sinsentido de la existencia. Rulfo es, y seguirá siendo, el autor que nos enseñó que en el silencio también se encuentran las verdades más profundas de la humanidad.